Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pues espero que sí. Aquí estoy una vez más con un video para tu canal Lengua en la Pizarra. El día de hoy te hablaré acerca de cómo hacer un análisis literario, segunda parte. Allá vamos. Ya en el anterior video hemos hablado sobre cómo realizar este análisis literario y te expliqué del 1 al punto número 8. Hoy vamos a hablar acerca del punto número 9 en adelante. En el punto 9 encontramos estudio del contexto sociohistórico. Para trabajar este apartado tenemos que desglosarlo de la siguiente manera: 9.1 y 9.2. 9.1 en lo social. Aquí en esta parte de abajo describiremos cómo es la sociedad de la obra, de aquella época a la cual se refiere la obra literaria que hayas leído. Tendrás que tomar en cuenta entonces los datos siguientes: características de la sociedad, cómo se comportaba, cuál era el comportamiento social de aquella época, cómo era la vestimenta de la sociedad de esa época, cuáles eran los pensamientos general, colectivo que había en aquel determinado momento, qué costumbres o tradiciones tenía esa sociedad. Son algunas cosas que tú debes tomar en cuenta para describir la característica social de la sociedad, de la obra literaria, y deberás describirlo en esta parte. En cuanto a lo histórico, tienes que hacer una investigación aparte, porque en el momento en que tú estés leyendo la obra literaria, deberás tener a un lado, aparte, en un cuadernito, anotar datos históricos. Los siguientes datos históricos son 5: fechas, años, nombre de personajes, nombre de lugares y acontecimientos o hechos importantes. Esos 5 datos importantes deberás anotar en un cuaderno aparte para posteriormente utilizarlo. ¿Qué vas a hacer con estos datos que tú has anotado en un cuaderno? Lo vas a tener y vas a ir a investigar en diferentes tipos de fuentes, ya sea en internet, en hemerotecas, periódicos de hace muchísimos años atrás, bibliotecas, en revistas de aquellas épocas. Harás, qué sé yo, algunas entrevistas, algún profesional del área, profesional en historia, y así sucesivamente. Qué sé yo, buscarás algunas videoconferencias de historiadores y demás cosas para poder confirmar esa información que te da el autor, esa información histórica que te da el autor. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Tú tienes que sacar conclusiones acerca de qué datos que presenta el autor en su obra son reales y qué datos son falsos. Por lo tanto, aquí en este análisis literario lo vas a notar de la siguiente manera. En cuanto a lo histórico, vas a desprender 2 puntos de acá, que sería 9.2.1 y 9.2.2. En el punto 1 lo que anotarás es lo real, lo que tú verifiques, lo que tú respaldes ese dato que sacaste de la obra literaria, lo que otros autores respalden a ese dato, tú vas a corroborarlo nuevamente y lo vas a anotar en esta parte. En lo real anotarás asterisco y qué sé yo. Supongamos que el autor de la obra literaria que has leído dice que un acontecimiento histórico ocurrió, supongamos, en 1985. Esto para dar un ejemplo simplemente. En 1985 te dice la obra que has leído. De repente fuiste a internet y en internet te dice que fue en 1986. ¿O qué pasa acá? Ahora, para salir de la duda, tú tienes que buscar otra fuente aparte de ya del internet para ver hacia qué lado se inclina la balanza. De repente vas y buscas en un libro de historia o averiguas con
tu profesor de historia o tu catedrático de historia o ves una videoconferencia y en esa otra fuente menciona que ocurrió en 1986, perdón, en 1985, entonces ese otro dato ya está respaldando el dato del libro. Por lo tanto, ese dato de la fe del año que nos presenta el libro será catalogado entonces como un dato real. Por lo tanto, aquí anotarás el año 1985, donde ocurrió tal acontecimiento, es real. De esa manera, ¿ya? Y así con todos los datos que tú verifiques que sean reales en base a tu investigación externa. Ahora, aquí en 9.2.2 escribirás lo falso. Lo falso. Obvio que aquí vas a anotar más datos, vas a corroborar la realidad de esos datos y van a ver aquí otras cosas que tú vas a trabajar, ¿no es cierto? Pero yo lo estoy saltando, solamente te he dado un ejemplo. Ahora, en lo falso vas a actuar de la misma manera. A ver, supongamos que en el libro te da una fecha que ocurrió algún acontecimiento o el nombre de un personaje. Supongamos Francisco Pizarro, ¿sí? Por así decirlo. Francisco Pizarro o Cristóbal Colón, para utilizar un personaje más conocido. La obra que has leído dice que Cristóbal Colón descubrió América. Él fue la primera persona en llegar a América y descubrir que existía este continente. La obra literaria que has leído dice eso. De repente te vas a un libro de historia, y te dice que no fue él, y te da otro nombre de algún personaje de otro país. Y bueno, ya ahí hay una contradicción, ¿sí? Pero de repente vas a internet o a otra fuente diferente a la que ya has buscado y respalda esa información diciendo de que Cristóbal Colón no fue quien descubrió América en primera instancia, sino fue otra persona y te da el mismo nombre de la anterior investigación. Entonces ya ahí el hecho de que Cristóbal Colón haya descubierto América, pues tú podrías tener una conclusión de que es falsa, porque ya encontramos dos datos importantes que van en contraposición al dato histórico que presenta el libro, la obra literaria que has leído. Entonces tú deberás acá anotar en lo falso igual, poner un asterisco y anotar acá el nombre de Cristóbal Colón, ¿sí? Y explicar ahí. No fue quien descubrió América, sino tal persona según la fuente de. Ahí deberás escribir la fuente. ¿Qué fuentes te dicen que Cristóbal Colón no descubrió América, sino otra persona? Aquí anotarás, qué sé yo, el libro tanto llamado tal cosa, con el autor tanto, ¿sí? O la página web, tanto, anotas ahí la página web, ¿sí? Para que la persona que te está haciendo hacer ese análisis literario pueda ir a verificar en esos libros si realmente dice que Cristóbal Colón no descubrió América, o en esa página web también, ¿sí? De esta manera tú vas a argumentar esa investigación externa que hagas sobre los datos históricos que te arrojan la obra literaria que has leído. En el punto número 10 encontramos el estudio de espacios y ambientes. Lo que deberemos hacer es lo siguiente. Trabajaremos esto por separado. En primer lugar, el espacio como 10.1, ¿sí? El cual se desprenden dos tipos de espacios. Espacios concretos, que sería el 10.1.1 y el 10.1.2 abstractos. Entonces, estos dos tipos de espacios puede que encontremos en una obra literaria. Por lo tanto,
¿Cuáles son los espacios concretos? En primer lugar, los espacios concretos son los lugares geográficamente determinados que existen físicamente, que puede ser que puedes verlo, que puedes tocarlo. El espacio concreto es todo aquello que rodea al personaje, donde ejecuta una acción. Ese es un espacio concreto. Ejemplo, hablemos de algunos ejemplos. En la obra Caperucita Roja, sabemos cómo es esta historia y dónde comienza. El primer hecho, el primer lugar donde ocurre una acción es en la casa de Caperucita, cuando la madre le da las instrucciones para que vaya a la casa de la abuela con la canasta de pan y le da algunas recomendaciones. El segundo espacio concreto es en el bosque, donde se encuentra al lobo y le propone ir por otro camino, etcétera, para llegar a la casa de la abuela, haciendo un juego, etcétera. Pero la cuestión es que ocurre un hecho en ese espacio. Ese es el espacio número 2, el bosque. El espacio número 3 sería la casa de la abuela, que es donde él se disfraza de la abuela y quiere comerla a Caperuza, y etcétera. Ya conocen la historia. La cuestión es que en la obra La Caperucita Roja existen 3 espacios concretos. De esta manera, nosotros debemos nombrar así, de manera secuencial, conforme van apareciendo los espacios concretos, debemos anotarlo aquí en el análisis literario. Encontramos espacios concretos. Perdón, aquí no he dejado espacio para el trabajo que tenemos que hacer. Voy a anotarlo un poquito más abajo. Aquí lo voy a anotar. 1.2. Ya. Aquí debemos realizar esto. 1, 2, 3, 4, 5, conforme a cuántos espacios concretos hayan. Entonces, aquí en el 1 anotaré casa de Caperucita. Casa de Caperucita. Ese fue mi primer espacio que encontré, por ejemplo, en la obra de Caperucita Roja. Ahora, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que hacer una descripción. Describir cómo es ese lugar. Tengo que hacer una descripción de cómo es ese lugar en el que están esos personajes. Espacio número 2, el bosque. Igual, tengo que hacer una descripción de cómo es ese bosque. Espacio número 3, casa de la abuela. Igual, lo mismo. Así con todos los espacios concretos que tú encuentres en la obra literaria. Con el 10.1.2, que serían espacios abstractos, muy rara vez te vas a encontrar en una obra literaria que exista un espacio abstracto, pero por si alguna vez te topas con uno de estos, te voy a indicar cómo puedes identificarlo y qué características tiene. Un espacio concreto no es un lugar que tú conozcas o que cualquier humano conozca y tenga características comunes alrededor. No tiene características comunes el espacio concreto. ¿Sí? Es algo fuera de lo normal. Tiene características que son poco reconocibles y que muchas veces tienden a generar una especie de confusión del lugar en que se encuentra el personaje. Por ejemplo, el hecho de que un personaje lo presente en la obra dentro de sus sueños y en sus sueños muestran un ambiente muy raro, ese sería como un espacio abstracto, porque es poco comprensible, poco reconocible, no es común todo lo que rodea alrededor. Esas características tiene un espacio abstracto. Y bueno, si te encuentras uno de estos en la obra que estás leyendo, pues debes anotarlo acá. ¿Qué características tiene ese espacio concreto? Nada más.
Pasando al otro punto que serían los ambientes, y déjame decirte qué es un ambiente. El ambiente es aquella vibración que se forma entre los personajes dentro de un espacio, que pueden ser vibraciones negativas o positivas, producto de los sentimientos y las emociones que están experimentando cada uno de los personajes en ese momento. Eso es un ambiente. Ahora, existen dos tipos de ambiente: ambientes positivos o ambientes negativos. Ahora, los motivos por los cuales pueden formarse estos ambientes, ya sea negativo o positivo, existen tres motivos fundamentales que te los voy a explicar. En primer lugar, una regla muy importante para formar un ambiente. Un ambiente depende de las características de un espacio. Por ejemplo, esa es la primera regla. Por ejemplo, si te encuentras en un velorio, ¿cómo va a ser el ambiente? Obligatoriamente va a ser un ambiente de tristeza, de penumbra, etc. ¿Sí? Un ambiente muy triste. ¿Por qué? Porque las características del lugar, personas llorando, alguien que ha fallecido, personas de luto, de negro, flores, las vibraciones que están en el lugar son de tristeza. Entonces, te vas a dejar influenciar, tú como personaje vas a estar influenciado hacia la tristeza por las características que rodea. O otro ejemplo, si es que quieres hacer una fiesta en un cementerio, va a ser muy raro, ¿verdad? Porque quizás tengas miedo. No es lo mismo igual dormir en tu casa, en un lugar acogedor, que pasártela la noche en un cementerio. Las características son muy diferentes. En un cementerio no vas a poder dormir quizás, pero en tu casa dormirás placentero, porque todo aquello que te rodea influencian en las emociones que tú experimentas. Regla número 1, no la olvides. Regla número 2. Un ambiente se forma por las actitudes de los personajes. Imagínate una fiesta, tú eres un personaje. Imagínate una fiesta, y en esa fiesta de repente tu padre, tu tío o alguien, por estar borracho, comienza a pelear, a discutir, a querer golpear a todo el mundo, a mencionar cosas muy vergonzosas, etcétera. Va a arruinar el ambiente de alegría, regocijo, fiesta, algarabía en ese momento especial de ese cumpleaños, y va a cambiar las vibraciones en el lugar. Entonces el ambiente va a cambiar. ¿Producto de qué? Producto de las actitudes o el comportamiento, como quieras decirlo, de uno de los personajes de ese lugar. Esa es la regla 2. Regla número 3. Un ambiente puede ser influenciado o variar por sola presencia de un personaje. No hace falta que tenga una actitud, no hace falta que el ambiente tenga una característica particular para tener un ambiente particular. La sola presencia de un personaje pues hace variar el ambiente que se esté presentando en un determinado momento. Imagínate un velorio. Todos están tristes, los familiares llorando, y de repente entra alguien y quiere ingresar hasta donde está el que ha fallecido. En ese instante los familiares reaccionan agresivamente y se enojan y van a querer golpearlo y lo botan, insultándolo y diciendo muchas cosas. Ha cambiado un ambiente de tristeza, melancolía, por otro ambiente de agresividad, de tensión, al simplemente ver llegar a ese personaje. Puede que la situación haya sido la siguiente: quizás el fallecido había muerto porque quien iba manejando una moto era el recién llegado, y todos los familiares le echaron la culpa. No hacía falta decir nada, simplemente él llegó,
y su sola presencia influenció para cambiar el ambiente que se vivía en aquel funeral. Oh, olvidaba la cuarta regla. Sí, sí, hay cuarta regla. Dos ambientes diferentes pueden coexistir en un mismo espacio. ¿Cómo? Me preguntarás. Ah, esto inclusive suele aparecer en algunas obras literarias. Imagínate que están en una fiesta. Están en una fiesta, tú estás de lo más feliz y de repente al otro extremo del lugar están una pareja discutiendo, este, armando alboroto entre ellos, pero a ti como personaje principal del lugar no te importa. Ni siquiera te das cuenta porque estás concentrado en algo más importante, el ser que amas. Entonces, todo lo que ocurre alrededor forma parte de ese momento, de ese lugar, pero no de tu ambiente, de tu atmósfera que tú formaste con esa persona. Entonces, ahí vemos enfocado de que existe dos ambientes diferentes, puede existir dos ambientes diferentes en un solo espacio a la vez. Pero, ¿para qué te explico todo esto? Pues para que te sirva de conocimiento de cómo se forman los diferentes tipos de ambientes dentro de una obra literaria. ¿Sí? Ahora, el trabajo que vas a hacer aquí en el análisis literario es un poco más sencillo. Simplemente deberás organizar la información de la siguiente manera. Colocarás aquí un asterisco y escribirás espacio 1. Y a continuación, en la parte de abajo harás un guión y ahí anotarás el tipo de ambiente que se presenta en el espacio 1. A ver, recordemos un poco. Habíamos dicho que existen dos tipos de ambientes. Ambientes positivos y ambientes negativos. Entonces, ¿cuáles son los ambientes positivos y cuáles son los negativos? Aquí ya lo colocaremos. Supongamos que aquí encontramos un ambiente positivo. Y anotamos. A continuación de eso pondremos punto y guión. ¿Cuáles son esas vibraciones, esas emociones, esos sentimientos positivos que hacen a ese ambiente? Eso es lo que vamos a describir acá. ¿Sí? Ya sabemos, supongamos que el espacio 1 es en la oficina del doctor Azcárraga. Supongamos. Entonces, hay un ambiente positivo. ¿Producto de qué? Aquí veamos. A ver, positivo, felicidad, alegría, regocijo, entusiasmo por el cumpleaños del doctor Azcárragas. Describimos eso, ya está. Ya está. Hasta ahí termina. Y bueno, ahora nos encontramos con el espacio 2. Y acá vamos a poner, dependiendo cómo cataloguemos. Supongamos que encontramos otro positivo igual y veremos, ¿no? Veremos cuáles son las características de ese ambiente positivo. Pero para darle un ejemplo, esta vez voy a escribir negativo. ¿Sí? Esta vez voy a escribir negativo. Negativo. Bueno. Ya. El ambiente negativo. Aquí, ¿cómo puedo escribir? Supongamos que hablamos del mismo personaje, el doctor Azcárraga, en la casa del doctor Azcárraga. ¿Sí? A ver, supongamos que cuando llegó el doctor Azcárraga, su esposa lo recibió enojado, etcétera. Discutieron un montón de cosas porque llegó tarde, ella no sabía que le habían festejado, etcétera. Supongamos que esa es la situación, ¿no? Pero en esa discusión se vivió vibraciones en el ambiente que me indicaban, ¿qué cosa? Tensión. ¿Qué más? Celos, ira. Supongamos eso, ¿ya? Y tensión, celos, ira en la casa del doctor Azcárraga cuando llegó de su trabajo.
De esa manera estoy describiendo el ambiente negativo en el espacio 2, que sería la casa del doctor Azcárraga, y ahí terminaría. Y así sucesivamente con cada uno de los espacios en la obra literaria. En cuanto al estudio de personajes, que sería el punto 11, lo tenemos que desarrollar de la siguiente manera. 11.1 principales. Aquí vamos a anotar, aquí en esta parte, la lista de los personajes principales de la obra. Pero, ¿cómo podemos reconocerlo? Un personaje principal está presente desde el principio de la obra hasta el final de la obra. No se pierde en ningún momento, ¿ya? Esa es la principal referencia que tenemos para detectar a estos personajes. Y una vez detectado, anotamos los nombres de esos personajes. Digo los nombres porque puede ser un personaje principal o pueden ser dos o más personajes principales. En esta parte de acá, 11.1.1, haremos una descripción física del personaje. Por lo tanto, anotaremos aquí el personaje 1, supongamos, el doctor Azcárragas. Supongamos que ese es el doctor. Ponemos punto y guión y hacemos una descripción física. Es un personaje de gran estatura, delgado, con mirada aguileña, qué sé yo, de tez morena o rubio, no lo sé. Bueno, de acuerdo a cómo sea este personaje. Esa descripción de cómo es la van a encontrar en la obra literaria. Así con cada uno de los personajes principales que existan. Descripción física. En esta otra parte haremos lo mismo, anotaremos igual los mismos nombres, doctor Azcárragas, doctor Azcárragas, y también haremos una descripción, pero en este caso haremos una descripción psicológica. ¿Qué es lo psicológico? Es todo aquello que genera un comportamiento, es decir, bueno, también el comportamiento en sí forma parte de lo psicológico. Entonces, anotaremos cómo piensa, ¿sí? Cómo siente, cómo actúa, ¿sí? Todas esas actitudes que él demuestra como persona, como ser humano, si es ambicioso, si es rencoroso, si es vengativo, si es noble, si es amable, si es bondadoso, amigable, si es un buen compañero, un buen padre, un buen amigo, un buen hijo, no sé. Todas esas características como ser humano se deben anotar, se deben describirlo acá con cada uno de los personajes principales, ¿sí? Ese es el trabajo que debemos hacer con los personajes principales. Ahora vemos el 11.2, que sería protagonista-antagonista. Lo único que tenemos que hacer acá es identificar los nombres de quién es el protagonista y quién es el antagonista de la obra y anotarlo acá. Por ejemplo, si ponemos acá protagonista igual a antagonista es igual a quién. Aquí deberemos escribir los nombres de cada uno de estos. Pero, ¿qué es un protagonista? Un protagonista es aquel del cual habla la obra, de cuál se trata la obra. A este personaje que cumple el rol de protagonista le afectan todos los problemas de la obra, está desde el principio hasta el final de la obra. Es quien hace todo lo posible para salir de ese problema y la obra misma trata sobre su vida. Ese es un protagonista. Y si hablamos acerca del antagonista, es el opuesto a este personaje, es decir, el que siempre le hace la contra, el que lucha con él, ¿sí? Ese es el antagonista. Por ejemplo, si hablamos sobre alguna obra, alguna película, por ejemplo, si hablamos sobre Batman, que sería el protagonista de una película, Batman, ¿cuál sería su antagonista? En una de sus películas
uno de sus antagonistas es el Guasón. En otra de sus películas, el antagonista es el Pingüino y cosas así. Si hablamos, por ejemplo, de Caperucita Roja, que sería la protagonista de la obra La Caperucita Roja, ella sería la protagonista y el antagonista sería el Lobo Feroz. En el 11.3 desarrollamos los personajes secundarios y lo único que debemos hacer acá es anotar los nombres de cada uno de los personajes secundarios de la obra. Anotar el nombre, escribir aquí el nombre y hacer una descripción física o psicológica de ese personaje, así con cada uno de ellos. Podemos sintetizarlo de esta manera o si quieren lo pueden hacer de manera separada, anotar primero los nombres y después más abajo volver a escribir los nombres y describirlo física o psicológicamente. Pero si quieren lo pueden hacer de esta manera, ¿no? Y ponerle algunos asteriscos acá para referencia de que es otro personaje. De esa manera pueden desarrollarlo. Pero, ¿cómo identificas a un personaje secundario? Si un personaje principal es quien está presente en la obra desde el principio hasta el final, el personaje secundario es aquel que no está presente en toda la obra. O puede que comience con él la obra, pero en algún momento del resto de la historia desaparece. O quizás ingresa al medio, o quizás al final, pero no está presente en la totalidad de la obra. Esa característica le pertenece a los personajes secundarios. Y hemos llegado al último punto de este análisis literario, que es valoración. En esta parte es algo muy sencillo, ya que si tú has leído la obra y le has puesto mucha atención y si has puesto todo tu esfuerzo para hacer el análisis literario, podrás escribir lo más posible tus opiniones, tu forma de pensar acerca de la obra, porque la valoración no es nada más que eso, es tu forma de pensar, tu criterio personal sobre lo que ha sido la experiencia de leer esa obra literaria. Aquí podrás escribir, bueno, te daré algunas referencias que puedes utilizar para redactar esta parte, pero como mínimo debe ser una hoja entera, tanto anverso y reverso, como mínimo este apartado del análisis literario. Solo la valoración, una hoja entera. Podrás redactar guiándote con preguntas como por ejemplo, ¿me gustó la obra? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué puedo rescatar como más importante? ¿Hay alguna cosa que puedo aplicar a mi vida? ¿Me identifico con alguno de los personajes de la obra que he leído? ¿Por qué? ¿Qué cosa podría cambiar dentro de la historia yo para que sea mejor? Y ahí también entra un poco lo que es la crítica. ¿Qué fue lo que no me gustó? ¿Qué parte no me gustó de la obra? Es interesante cómo utiliza la narrativa o cómo cuenta la historia el autor. Ahí también tendrás que analizar si es que según tu criterio el género que utilizó para expresar aquello que expresó dentro de su obra literaria fue el más adecuado o no. Según tú, ¿cómo lo harías? Y así, de esa manera deberás desarrollar la exposición de tus criterios acerca de la experiencia de la lectura de la obra literaria. Eso ha sido todo por hoy, queridos amigos, acerca del análisis literario. Si te gustó lo que estamos haciendo acá en tu canal Lengua en la Pizarra, pues te invito a que le des pulgar arriba. Y si es primera vez que ves un video mío, pues te invito a que te suscribas, ya que a partir de este momento me comprometo a subir otros videos que en algún momento te servirán de mucha ayuda. Sin nada más que decir, pues conmigo será, ya sabes.